Qué bendición una vez más poder estar compartiendo con ustedes este pequeño fragmento y poder compartirte una palabra, una reflexión que pueda traer bendición para tu vida. Eh, Gracias le doy al Señor por esta oportunidad y quiero compartirte una palabra muy hermosa. Estaba leyendo la Biblia y ahí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, encontramos una historia muy linda, muy hermosa, también controversial, ¿no? Por los sucesos que acontecieron, pero es muy linda porque encontramos aquí al rey David eh, tratando de acercar la presencia de Dios hacia el pueblo. Eh, Ahí en el capítulo 13 de Primera de Crónicas dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. El motivo de esta convocatoria que David estaba haciendo era reunir al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas para poder traer el arca de Jehová nuevamente a la ciudad, ¿sí? Y desde los tiempos de Saúl, que el arca ya no estaba en medio del pueblo del Señor. Dice el versículo 3, dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que así se hiciese, así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que todos estaban reconociendo que incluso el rey David, que fue el que promovió toda esta situación, ¿no es cierto?, de querer traer una vez más el arca del Señor al pueblo. Entonces, él comienza esta tarea y estaba pensando y meditando en este tiempo muchas veces cuántas personas viven una vida de apariencias, ¿no? De apariencia y un gran porcentaje de personas viven así y podemos aparentar, por ejemplo, ser saludables, pero hay muchas personas que están enfermas, pero aparentan estar saludables. Y tal vez cuando uno le pregunta cómo estás, te contestan bien, me siento bien, estoy feliz, tengo trabajo, tengo salud. Pero quizás por dentro está atravesando una situación difícil, entonces está atravesando una vida está aparentando ser algo que no es. Y tal vez podamos aparentar ser ricos y también ser pobres, ¿no? Hay personas que aparentan, ¿sí? Ser personas que tienen un nivel adquisitivo, pero no lo tienen. Y entonces también encontramos que esas personas están viviendo una vida de apariencia. También podemos aparentar ser cristianos y no serlo, ¿sí? Podemos aparentar ser buenos cristianos, ser dadivosos, ser generosos, tratar de cumplir con todos los mandamientos del Señor, pero no ser verdaderamente un hijo verdadero de Dios. O ser también una iglesia llena de la presencia de Dios,
y estar vacía, ¿sí? Y todas estas cosas nos llevan a nosotros a ver que son muchas veces las apariencias, son las que nos engañan y nos hacen creer que estamos viviendo algo que no somos, ¿sí? O aparentando tener algo que no tenemos. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra que estaba compartiéndoles, ¿no? Porque realmente David era un hombre que siempre fue un hombre que desde muy joven que honraba la presencia de Dios, que adoraba a Dios, que conocía la presencia de Dios. Y tal vez, a lo mejor en estos párrafos que estamos leyendo, no los quiero sacar ni de contexto, ni quiero decir nada que no esté en la palabra del Señor, todo lo contrario, es algo que Dios ministró mi vida también. Y encontramos a un David que estaba queriendo traer el arca del Señor. Y David como levita, como salmista, como un hombre de Dios que adoraba a Dios, que sabía cómo tocar el corazón de Dios, estaba ahora, ya no era un pastor, ya era rey, y él comenzó a reunir al pueblo, comenzó a llamar a los que estaban de lejos, comenzó a llamar a los levitas, comenzó a llamar a los sacerdotes. Hasta ahí estaba todo bien. Pero si seguimos leyendo la historia y del capítulo 13 de Primera de Crónicas, vamos a encontrar que David comete un error eh, muy grave, porque hasta el error que comete David causa la muerte de Usa, un joven en el cual poseían el arca, estaba en su casa el arca, ¿no es cierto? Allí había sido dejada desde los tiempos de Saúl, cuando los filisteos la habían devuelto, porque por causa de que ellos tenían el arca, cuando derrotaron al pueblo de Israel y se la llevaron, muchos perecieron y entonces ellos la devolvieron. Y aquí encontramos que estaba en la casa de Abinadab y estaba el hijo Usa, y él muere por causa de tocar el arca. Cuando ustedes conocen la historia, cuando casi se cae de la carreta, porque la carreta que había mandado a construir David para honrar la presencia de Dios, ¿no? Pero todo lo que estaba pasando en aquel lugar, podríamos decir que era todo un movimiento de apariencia, ¿no? David sabía bien los sacerdotes sabían cómo tenían que trasladar el arca. Los levitas sabían cómo tenían que trasladar el arca. Así que tenemos por un lado al rey, que era un adorador y conocía a Dios. Teníamos a los sacerdotes, tenemos a los levitas, que eran los encargados de transportar el arca. Tenemos al pueblo de Dios que conocía el mandato de Dios y que cada uno de ellos conocía cómo deberían transportar el arca, pero no lo hicieron. Al contrario, hicieron como al rey le pareció, y todos, a lo mejor por querer agradar al rey, ¿sí? Pensando que agradaban a Dios también, lo hicieron a su manera, y esto provocó que el joven Usa muriera en el camino cuando estaban trayendo el arca de Jehová a la ciudad. Así que en esta reflexión, en este tiempo de reflexión, quiero dejarte y compartirte esta palabra para que podamos meditar en ellas y que verdaderamente nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos nosotros traer la presencia a nuestro hogar. Debemos traer la presencia de Dios a nuestra familia. Y yo creo que una iglesia madura en el Señor sabe cómo tocar el corazón de Dios, sabe cómo debe adorar a Dios, sabe cómo debe orar a Dios y cómo tocar el corazón de Dios para que la presencia del Espíritu de Dios descienda sobre nuestras vidas. No tenemos que aparentar ser nada o aparentar ser una persona espiritual cuando no lo somos. No, de ninguna manera. Al contrario, te animo a través de esta reflexión que vos que estás ahí
escuchando esta reflexión, que sabes cómo debes tocar el corazón de Dios, que sabes cómo debes orar y cómo debes adorar al Señor para honrarlo y para que su presencia descienda sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, y que las bendiciones y que las promesas de Dios se desaten sobre tu hogar. Es tiempo de dejar de aparentar. Es tiempo de dejar de aparentar para empezar a empoderarnos con la presencia del Señor. ¿Saben? Esta historia que empieza muy linda por el relato, pero a mitad de la historia es trágica por la muerte de Usa. Al final de la historia podemos encontrar a un David que escucha la palabra de uno de los profetas, de uno de los sacerdotes, y le enseña y le recuerda cómo él debería traer el arca de Jehová, y él lo hace así, de esa manera, como Dios lo había impuesto cuando él mandó a Moisés formar el arca, hacer el arca en el desierto para que su presencia estuviera con ellos. Y así la historia termina con una gran fiesta donde la presencia de Dios es vuelta al pueblo de Israel, el arca del pacto de Dios vuelve al pueblo de Israel y todo el pueblo puede adorar con libertad. Así que en esta noche yo quiero decirte, y en esta oportunidad, es tiempo de dejar las apariencias, ¿sí? Y es momento de empezar a vivir una vida como realmente a Dios le agrada que vivamos. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que pueda ayudarte a reflexionar y acomodar algunas cosas quizás espirituales, ¿sí? Que necesites acomodar para que realmente la presencia de Dios, así como termina esta historia, feliz, gozosa, con fiesta, porque el arca del Señor estaba otra vez en medio del pueblo, y dice que celebraron porque una vez más el Señor estaba con ellos, que realmente también vos puedas celebrar en tu casa en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, vos puedas llevar la presencia de Dios a tu casa y puedas hacer fiesta. Que Dios te bendiga en este tiempo, y que la palabra del Señor pueda traer mucha bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga.